Vamos a mostrarle la construcción de sensores del proyecto Por el Oeste de Montevideo. Bueno, le voy a explicar las herramientas que vamos a utilizar, que son un alicate, cinta aisladora, un soldador de estaño y el estaño para unir los contactos. De materiales tenemos el cable que ya cortamos, el cable estéreo, y sensor de temperatura, que tenemos dos. Uno blindado, como se puede ver acá, que tiene el sensor y está con una película de pintura para que los cables no toquen directo el agua. Y si no, hay otra versión de sensor que se los dejo ahí, que es el mismo sensor, nada más que no está blindado. Bueno, lo que teníamos que hacer acá en el cable estéreo es ver cuál punta nos corresponde al cable posterior. Pelamos el cable y nos encontramos que tenemos tres cablecitos, porque son estéreo, o sea que tenemos tres posiciones en el plug. Las que vamos a usar son la de la punta y la de atrás. La del medio no se usa, o sea que tenemos que corroborar con el tester cuál cable corresponde a las puntas que vamos a utilizar. Pelamos los cablecitos, los tres, porque no sabemos cuál es cuál todavía, y agarramos el tester. El tester tiene una posición de continuidad, lo único que vamos a medir es continuidad. Ustedes pueden ver que tiene un 1, eso indica que el circuito está abierto, no se está tocando. Cuando tocamos las puntas, el circuito se cierra y nos marca 0,05. Puede variar, pero lo importante es que empiece con el primer 0, que se vaya el 1 y empiece con el primer 0. Lo demás es tolerancia. Vamos a usar las puntas para medir el cable. Apoyamos una de las puntas, elegimos cualquier cable, por ejemplo el amarillo, lo tenemos apoyado. No tengan miedo de apoyar en las puntas de los dedos porque no hay corriente, lo único que estamos midiendo es continuidad. Agarramos el otro extremo del plug y medimos acá. Si vemos que se pone en 0 es que le corresponde, la punta no es, medimos atrás, y el amarillo corresponde a la posterior, que lo vamos a usar, o sea que el cable amarillo lo usamos. Vamos con el rojo, apoyamos el tester, una de las puntas en el cable rojo y medimos en la punta del plug, no mide, medimos al medio y mide, o sea que el cable rojo corresponde al medio, que no necesitamos. Lo vamos a anular, agarramos el alicate y cortamos el cable rojo, o sea que ya tenemos los dos polos que van conectados al sensor de temperatura, que tiene dos cables. No tienen polaridad, o sea que se pueden conectar de cualquier manera. Acá lo que vamos a hacer es pelar el extremo del sensor de temperatura, como hicimos con el cable del plug, y tenemos que soldar con el estaño y el soldador un cable con el 1. Les dije que no importa la posición, se pueden invertir. Lo primero que vamos a hacer es estañar el cable. Apoyamos el sensor, agarramos el soldador y estañamos la punta del cable que cortamos. Aplicamos el soldador y un poquito de estaño. En el otro extremo lo mismo. Y ya quedan estañadas las puntas para soldar. Acá tenemos pronto el sensor. Hacemos lo mismo con el cable del plug. Apoyamos el soldador, estañamos una punta y estañamos la otra. Ahora lo que tenemos que hacer es unir un extremo del cable con el sensor. Acercamos un sensor, aplicamos el soldador por un segundo, lo soltamos y ya queda pegado. Apoyamos el otro extremo y ya quedan unidos los cables. O sea que ya tenemos el sensor de temperatura muy sencillo armado, que es el sensor en el extremo, el plug, y lo único que tendríamos que hacer acá es aislar estos contactos para que no se toquen entre ellos y no nos den medidas erróneas. Si ellos quedan unidos podemos quemar la entrada de micrófono del emisor. O sea que agarramos la cinta aisladora, cortamos un pedacito y aislamos el
primer cable. Cortamos otro pedacito de cinta y aislamos el segundo extremo. Por más seguridad podemos ponerle cinta a los dos, ya que ahora están aislados y no se van a tocar, para que nos quede mucho más seguro. Entonces ya tenemos nuestro sensor de temperatura para usarlo en nuestro XO. La entrada del sensor de temperatura es la entrada de micrófono, que siempre es rosada. El verde es la salida de audio, que es parlante, y la entrada de micrófono es el rosado. Conectamos el micrófono y acá en esta parte necesitamos usar el Tortugarte. Tortugarte es una aplicación donde se puede programar sensores y otras aplicaciones. Muchas cosas podemos hacer con el Tortugarte. En este caso vamos a darle órdenes para que toma la temperatura, la tortuga, de lo que está pasando en el sensor. Eso lo van a ver explicados en un manual, donde se van a ver todos los pasos con la fotografía de cómo programar paso a paso el sensor para que funcione con la XO. Ahora que terminamos nuestro sensor, vamos a ver cómo lo programamos. Abrimos la actividad Tortugarte, seleccionamos el icono de bloques. El siguiente paso es seleccionar la paleta de operadores de flujo y agregamos el bloque por siempre, debajo del bloque de empezar. El otro paso es seleccionar la paleta de operaciones adicionales y agregamos imprimir. Vamos a la paleta de operadores numéricos y agregamos el bloque de sumar. En este bloque le seleccionamos la paleta de bloques variables y agregamos el bloque texto, en el cual le vamos a escribir dentro la temperatura es de. Seguido a eso agregamos otro bloque de sumar, que me imagino ya saben dónde está. Vamos a la paleta de opciones adicionales y agregamos el bloque Python. En este bloque le escribimos la siguiente fórmula: menos 24.81 por logaritmo de x más 253.9. Esta fórmula es una programación interna que Python reconoce para poder medirnos nuestro sensor de temperatura quede calibrado. Eliminamos el bloque 100, que es violeta, y seleccionamos la paleta de bloques sensor y le agregamos el que dice resistencia, como se ve en la imagen. Luego vamos a la paleta de bloques de variables y agregamos un bloque de texto. En el mismo le escribimos grados y una C para identificar grados centígrados. El otro paso es conectar nuestro sensor de temperatura y hacemos clic en ejecutar, como se ve en el icono. Nuestro sensor ya estaría funcionando. Ahora vamos a ver cómo probarlo. Bueno, lo que vamos a hacer ahora es la prueba de nuestro sensor. Ya tenemos la aplicación cargada en el Tortugarte con la programación adecuada, que es la que ya hicimos anteriormente, paso a paso, cómo llegamos a esta programación. Y ahora vamos a hacer la prueba. Tenemos dos recipientes, uno con agua fría, otro con agua caliente, y el sensor ahora actualmente está midiendo la temperatura ambiente. Ahí pueden ver la temperatura que tenemos acá en la sala. Lo que vamos a hacer es sumergir el sensor en el agua caliente. Y ahí van a ver cómo empieza a subir la temperatura, empieza a variar. Cuanto más estable y más quieto quede el sensor, mejor, porque si se mueve, varía. Lo dejamos hasta que se estabilice y vemos a qué temperatura sube. Para lograr la medida, para que se vea de la medida caliente a fría, lo sacamos. Esto es una prueba nomás. Lo sacamos de la caliente, dejamos que baje y se estabilice con la normal
del ambiente y lo volvemos a aplicar en el frío. Ahí vemos cómo baja la temperatura. Esta prueba sirve, como este es un monitor ambiental por el proyecto por el oeste de Montevideo, lo que nos sirve es para salir a medir muestras de agua, de cursos de agua en nuestra zona y ver a qué temperatura corren, y eso nos va a dar, por ejemplo, el tipo de especies que viven en ese arroyo o río y la flora y fauna que va a estar asociada a lo mismo. Bueno, sacamos el sensor del frío, volvemos a aplicarlo al caliente para ver la variación y vemos cómo cambia de una temperatura a la otra. Bueno, ya tenemos pronto nuestro primer sensor, que es el de temperatura. Ahora que ya terminamos de construir nuestros sensores, lo que vamos a hacer es probarlo en el campo. O sea, hacemos una salida de campo con todos los participantes, los que construimos los sensores, y vamos a medir. En este caso tenemos el sensor de temperatura, que va conectado, como ya les dije, en el micrófono. Abrimos la aplicación desde el diario, que descargamos desde el blog, que ya la tenemos cargada, o la pudimos programar en Tortugarte. Lo que hacemos es abrir la aplicación y nos vamos con nuestros sensores al lugar.